En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. El día de ayer grabemos un testimonio que pienso que va a hacer muchísimo bien al pueblo de Dios. Y quiero tocar algunos puntos antes de entrar a lo que es el tema de hoy, que son los refugios o supuestos refugios. Como he dicho, ayer subimos una entrevista, testimonio, llámenlo como quieran, y que ya vemos que está dando frutos y muy buenos. La gente comienza a despertar. Sí, comienzan a despertar porque pareciera que estaban dormidos. Y ese video está ayudando a muchísima gente a tenor de todos los correos que me están llegando, mensajes por Messenger, de Facebook, por Instagram, vía WhatsApp, a los cuales pues yo agradezco, ¿no? A esos hermanos que agradecen el trabajo que realizamos aquí en Paternoster. Pero no estoy dando este espacio para la gente que me echa flores. No, no, no. Flores lejos de mí, muy lejos. Personas que son católicas, personas que son afines a personas que les gusta mercadear con la fe de nuestros hermanos. Y me dicen, pobre de ellos, pero ¿para qué te metes? ¿Por qué juzgas las cosas de Dios? Las cosas de Dios, las cosas de Dios. Cuando ya se ha demostrado por activa y por pasiva de que eso no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. Personas que dicen, ¿por qué juzgas? Esas personas que se agarran a esa palabra, no juzgues. ¿Qué te están diciendo? Déjame pecar como me dé la gana. No te metas. Soy feliz en mi pecado. Soy feliz en este charco. Sí, estoy lleno de barro, sucio, sucia, pero soy feliz. Ese es el atractivo del pecado, porque pensamos que el pecado nos hace feliz y luego nos damos cuenta que no. Personas que hacen un flaco favor a sus otros hermanos porque apoyan a personas que lo único que hacen es, como he dicho, mercadear con la fe de los hermanos. Y no solamente con la fe. Personas que al final terminan mal psicológicamente, familiarmente, económicamente y todo lo que termina en mente. Y hay hermanos que son felices cuando ven que maltratan a sus hermanos. Y yo por ahí no entro. No. Cuando uno ve la injusticia, ¿cómo puedes callarte? ¿Jesús se callaba ante la injusticia? ¿Jesús lo haría? ¿Jesús te cobraría por estar en el aposento alto? ¿Cobró a los apóstoles? Disculpen, Pedro, Judas, Mateo. Hoy voy a instaurar la Eucaristía y esto es bastante importante en la historia de la iglesia. Me vais a tener que dar, pues no sé, 500 denarios por cabeza. ¿Jesús hizo eso? No. Jesús cuando echaba demonios cobraba. Cuando dijo que el templo iba a ser destruido, o sea, estaba dando una profecía, cobró. Metía miedo a los apóstoles. Es que si no me dais esos 500 denarios,
No sabes tú lo que te puede suceder. Control psicológico, control sectario, control coercitivo. Y la gente, en base al miedo, tenía miedo hasta salir de este tipo de grupos. Y sí, sí, no lo piensen más, sí, estoy hablando de esa vidente, profetisa, lo que tú quieras, costarricense, sí, de esa señora, sí, de esa señora costarricense, efectivamente, de ella. Porque durante años, esa presunta vidente costarricense ha construido de sus supuestos mensajes una compleja estructura de cenáculos, refugios, remansos y preparativos para acontecimientos catastróficos que, según afirma, estarían a punto de caer sobre la humanidad. A primera vista, pues todo podría parecer una iniciativa piadosa, ¿verdad? Personas que se reúnen para rezar, familias que almacenan alimentos y comunidades que desean ayudarse mutuamente ante una emergencia fatal. Pero, ahí viene el pero, cuando examinamos detenidamente el discurso, descubrimos algo mucho más preocupante. Porque el problema no está en rezar el Santo Rosario. Es una práctica piadosa preciosa, recomendada por todos los papas que tú quieras. No, no, ese no es el problema. El problema comienza cuando el miedo sustituye la fe. Cuando una supuesta revelación privada se convierte en una cadena de mando y cuando determinadas personas empiezan a presentarse como las únicas conocedoras de los planes de Dios para sobrevivir a una catástrofe inminente. Los llamados cenáculos no serían únicamente grupos de oración, grupos piadosos. Dentro de ese sistema funcionarían también como núcleos de difusión, obediencia y preparación. Los seguidores reciben mensajes sobre guerras, enfermedades, persecuciones, apagones, colapsos económicos, desastres naturales y una gran tribulación que supuestamente estaría cada vez más cerca. Está aquí ya, ya, ya. El mecanismo es siempre parecido. Primero, se anuncia un peligro terrible. Después se dice que queda muy poco tiempo. A continuación, cuando ya te tienen atenazado de miedo, pues se pide a las personas que se preparen espiritual y materialmente. Y cuando aquello que parecía inminente no llega, la fecha desaparece, ya nadie habla de ello. La advertencia entonces se reinterpreta y aparece un nuevo mensaje, pero ese nuevo mensaje todavía más urgente que el anterior. De este modo, el miedo nunca termina. La amenaza se mantiene permanentemente suspendida sobre la cabeza de los seguidores. Hoy puede ser una guerra mundial. Mañana una enfermedad desconocida. Después un apagón general, una hambruna, una persecución religiosa. Siempre hay un nuevo motivo para obedecer, para colaborar, construir o entregar recursos. Y es precisamente aquí
donde aparecen esos refugios o los denominados remansos. Según las publicaciones atribuidas a esta presunta vidente, existirían lugares especialmente preparados para proteger a determinadas personas durante los acontecimientos futuros. En ocasiones se afirma que los fieles no deben buscarlos, porque serán conducidos hasta ellos cuando llegue el momento. En otras, se anima a familias y a comunidades a preparar espacios, almacenar alimentos, conseguir agua, disponer de medios de iluminación y reunir todo lo necesario para recibir a otras personas. Y si hay que recibir a más personas, ese refugio, ese remanso, pues tiene que ser más grande. Pero si es más grande, las aportaciones también deben de ser más grandes. No podemos con esta pequeña cantidad de dinero que tenemos para construir, pues no sé, un refugio para 50 personas, si ahora somos 300, pues necesitamos más recursos económicos para hacer una construcción aún más grande. Entonces, la propuesta está construida de manera que resulte prácticamente imposible de demostrar que es falsa. Cuando alguien conoce un refugio, se presenta como una confirmación del mensaje. Cuando nadie sabe dónde está, se responde que su ubicación debe de permanecer oculta. Cuando el seguidor pregunta cómo llegará hasta allí, se le asegura que va a ser guiado de manera sobrenatural. Y cuando la catástrofe que se profetizó no sucede, se afirma que las oraciones han retrasado los acontecimientos o han mitigado el castigo. Así, cualquier resultado termina utilizado para sostener la misma narrativa. Estamos ante un discurso que no puede ser comprobado ni refutado, porque siempre tienen una respuesta. Un sistema en el que la ausencia de pruebas se transforma, paradójicamente, en una prueba más del supuesto misterio. Pero aquí existe una cuestión todavía más grave: el dinero. Dice la Sagrada Escritura que el principio de todos los males es el dinero. El Señor don dinero. Diversos exmiembros han denunciado presiones y no se crean que el testimonio de ayer de nuestra hermana Verónica es el único. No crean que es algo pues que hemos hecho o hemos grabado ese video y eso va a caer en el olvido. No, no. Hay muchísima gente que quiere denunciar públicamente todo esto. Hay gente que ya se cansó. Hay gente que ya dijo basta. Diferentes exmiembros quieren salir a la palestra. Porque allí dentro hubo, según ellos, presiones, peticiones de colaboración, proyectos colectivos y aportaciones destinadas supuestamente a determinados fines dentro del contexto del refugio. Estos testimonios se están siendo investigados por mi parte y contrastados. En esos lugares se mantenían prácticas a todas luces sectarias, mucho movimiento de dinero. Por tanto, la pregunta se hace inevitable.
¿Quién controla esas aportaciones? ¿A nombre de quién están los supuestos terrenos? ¿Quién figura como propietario de las viviendas, refugios y remansos? ¿Existen cuentas claras? ¿Se entregan facturas? ¿Se informa a los donantes sobre el destino exacto de cada cantidad? ¿Hay auditorías independientes? ¿Pueden los miembros abandonar el proyecto y recuperar aquello que aportaron? ¿O todo queda sometido a la autoridad final de un pequeño círculo que afirma actuar siguiendo órdenes del cielo? Hermanos, pónganse las manos en el pecho, en el corazón, y díganme si en cualquier organización religiosa o no religiosa, pero en este caso es religiosa, la transparencia económica no es una falta de fe, es una obligación moral. Quien recibe dinero en nombre de Dios tiene una responsabilidad todavía mayor. No puede escudarse en profecías, secretos espirituales o mensajes privados para rendir cuentas. Y debemos comprender algo fundamental. El miedo apocalíptico puede convertirse en una poderosa herramienta de presión. Una persona convencida de que el mundo está a punto de colapsar deja de tomar decisiones en libertad. Puede vender propiedades, retirar sus ahorros, comprar provisiones excesivas, abandonar proyectos personales o entregar dinero creyendo que con ello está protegiendo a su familia. Porque ahí es otra. Quien no aporta, como hacen en las sectas protestantes, puede haber calamidades en tu familia. Ya no actúa ese grupo desde la prudencia, actúa desde el pánico. Y cuando además se le hace creer que desobedecer a la dirigente o a la profeta equivale a desobedecer a Cristo, la capacidad crítica queda profundamente debilitada. Porque ¿quién quiere desobedecer a Cristo? Nadie. Y esto es especialmente peligroso dentro de un ambiente católico, porque se utilizan palabras, imágenes y devociones que resultan familiares a los fieles. Se usa a la Virgen, el Santo Rosario, los sacramentos, a los ángeles, los sagrados corazones. Pero utilizar un lenguaje católico no convierte automáticamente un movimiento en seguro, ni demuestra que sus mensajes procedan de Dios ni del cielo. La Iglesia, con la prudencia que le caracteriza, enseña que ninguna revelación privada puede colocarse al nivel del Evangelio. Ningún católico está obligado a creer en una supuesta vidente o profeta, en sus profecías. No está obligado a creer ni en sus refugios, ni en sus remedios extraordinarios, ni siquiera una autorización para publicar determinados escritos demuestra que la Virgen haya pronunciado esos mensajes. Mucho menos significa que cada predicción, cada orden o cada proyecto económico posea aprobación divina. La auténtica espiritualidad cristiana nos conduce a la paz, a la libertad interior, a la responsabilidad y a la confianza en Dios. No mantiene a personas paralizadas por el miedo, por el temor, durante décadas,
ante una sucesión interminable de catástrofes. Creo que estoy hablando claro. Cristo no necesita aterrorizar de manera constante a sus hijos para obtener su obediencia. La Virgen no necesita anunciar una calamidad distinta cada pocos meses para conservar la atención de los fieles. Y Dios no necesita ocultar cuentas bancarias de ningún proyecto. Dios es luz y no oscuridad. Dios es verdad y no es mentira. Cuando un movimiento exige confianza absoluta, pero ofrece poca transparencia, debemos preguntar. Cuando se invoca al cielo para justificar decisiones humanas, debemos, hermanos, discernir. Métanse esa palabra en la cabeza. Discernir. Observar con atención. Por delante, por detrás, la letra pequeña, todo. Cuando se piden sacrificios materiales basados en acontecimientos que nunca terminan de llegar, debemos de exigir pruebas. Y cuando antiguos integrantes hablan de control, secretismo, miedo o explotación, no debemos insultarlos ni silenciarlos. Debemos escucharlos y comprobar los hechos. Quizá la cuestión central no sea simplemente dónde están los refugios. La verdadera pregunta es quién se ha refugiado durante años detrás del nombre de Dios para evitar responder tus preguntas. No estamos atacando la oración, estamos defendiendo a quienes rezan. No estamos atacando la fe, como dicen algunos católicos, seguidores de este tipo de personas. Estamos denunciando el posible uso de la fe como instrumento de control. No estamos juzgando las conciencias, estamos exigiendo transparencia. Porque si todo se hizo honestamente, podrán mostrarse las cuentas, las escrituras, los propietarios, las aportaciones y el destino del dinero. Pero si las respuestas siempre son secretas, si las pruebas nunca aparecen y si toda pregunta es interpretada como una persecución contra la obra de Dios, entonces tenemos motivos más que suficientes para mantenernos alerta. La fe no teme a la verdad. La verdad no necesita ser escondida. Y quien habla en el nombre del cielo debe estar dispuesto a rendir cuentas también aquí en la tierra, más que nunca. Imagínate que yo recibo mensajes del cielo y sean verdad. Y me dicen pues que hay que construir un refugio y no sé qué cosa. Y se envía dinero, las cuentas claras. Este mes se ingresó X y lo que se ingresó se gastó en tal cosa. Y hay un sobrante de tanto. Las cuentas claras. Dicen, hay un dicho, un refrán o un dicho popular que dice que las cuentas claras conservan las amistades. Pues si tú no me demuestras, sino que evades mis preguntas, no tengo por qué confiar en ti. El que hace las cosas bien no tiene miedo a ser preguntado, ni a demostrar, incluso con documentos, que sería de justicia, ¿no? Si a mí alguien me acusa de algo y yo tengo las pruebas fehacientes de que esa persona miente contra mí, yo saco esas pruebas, porque es de justicia. José Manuel, te hemos ingresado 10.000 euros para el refugio. ¿En qué te lo has gastado? Pues mira, me he gastado 8.000 euros en ladrillo, por decirte algo. Y el resto, los 2.000 euros, en cemento. Yo de construcción no entiendo mucho, pero hasta ahí sí.
y las cuentas claras. Y por delante, en un tablón. Quien quiera verlo, que lo vea. Y así tú creas confianza. Y la gente sabe que la cosa va en serio. Pero si yo no paro de dar dinero y vengo a dar dinero y al final mi dinero no aparece por ningún lado, no sé lo que se construye ni dónde, pues ¿cómo puedo confiar en esa persona? Cuando la fe se usa para instrumentalizarla para una torpe ganancia, entonces ahí sí que tenemos un problema. Tenemos un gravísimo problema, porque el Señor lo dijo, no podemos servir a dos señores. No podemos servir al dinero por un lado y a Dios por el otro. Tienes que elegir. Y la gente lo tiene claro. Se van tras el Dios dinero, con afán de lucro. Y eso es muy, muy grave. Así que, hermanos, espero que haya quedado claro este asunto. Espero preguntas que me podéis hacer a través de los comentarios. Dale me gusta, comparte este video y hipéalo también para apoyar este difícil camino de la evangelización. Y también aquí abajo hay diferentes maneras de poder ayudar pues a este ministerio de evangelización de diferentes maneras. Puedes comprar nuestros libros, puedes hacer una donación a través de PayPal, pues esas y otras más maneras de poder ayudarnos la puedes encontrar aquí debajo. Dios te guarde, Dios te bendiga.